¿Cuáles son tus talentos? Hoy tenemos que salir de este encuentro con el Señor, al menos respondiéndonos esta pregunta o llevándonos la cuestión para responderla en estos días. ¿Cuáles son tus talentos? Como si nos presentáramos a una entrevista de trabajo o para conseguir determinado beneficio y nos preguntan, sin importar la edad, seamos niños, adolescentes, adultos mayores, ¿cuáles son tus talentos? Saca una hoja y empieza a escribirme tus talentos. Si los puedes dividir para que estén más clasificados y ordenados, mejor. Pero ¿cuáles son? A nivel personal, a nivel familiar, o a nivel intelectual, o a nivel social, o a nivel físico, o a nivel económico. ¿Cuáles son tus talentos? Cuando Jesús pone esta historia, se la está contando a la gente de su época que cuando escuchaba la palabra talento, inmediatamente les venía a la memoria una imagen que ellos manejaban. ¿Qué era un talento en la época de Jesús? Un talento era una medida económica, era más que una moneda. Hoy podríamos decir que era como una especie de barra o lingote de un metal precioso. Se calcula que más o menos el talento era como un lingote, como una barra de plata que aproximadamente pesaba 25 kilos. Por ende, un talento era una suma muy considerada de inversión o de riqueza. Eso era un talento. Entonces, cuando Jesús se inventa esta historia, le está diciendo a la gente que le escucha, todos recibieron al menos un talento, mucha riqueza. ¿Qué hacen con esa riqueza? Y esta es la historia que Él quiere hoy también que apliquemos en nuestra vida. Ciertamente, después de muchos años y de conocer este relato de Jesús, hoy adoptamos, usamos la palabra talento para todos esos dones, cualidades, atributos, aspectos positivos que una persona tiene o puede adquirir. Y hablamos de talentos. Entonces, ¿cuáles son tus talentos? Y este es el primer paso, porque a lo mejor muchos de nosotros no los hemos descubierto y solo nos fijamos en lo que no tenemos, solo nos fijamos en lo negativo. O puede ser que alguno de nosotros incluso llegue a decir, no, es que yo no tengo ningún talento. Y eso sí es una mentira más grande que el sol. ¿Por qué? Porque si tú y yo somos hijos e hijas de Dios, y lo somos, y Dios es el ser más hermoso, más inteligente, más maravilloso, y tú eres imagen y semejanza de ese ser maravilloso, tú también tienes talentos. Y si dices que no los tienes, es porque estás escondiendo a lo mejor los talentos, porque no has sabido mirarte a ti mismo como Dios te ve y valorarte. Por eso la primera tarea de hoy con esta historia del Evangelio es que cada uno haga su listado de talentos. Cuando venimos a confesarnos, los que vienen pues intentan hacer como un listado y se fijan en lo negativo. Bueno, me equivoqué en esto y en esto. Pero que pocas veces dedicamos tiempo en nuestra vida a hacer un listado personal de los talentos, para venir después al templo, a la misa dominical, por ejemplo, a decirle gracias, Señor, por mis talentos, por esto y por esto. Es un ejercicio que nos sana mentalmente, reconocer nuestros talentos para valorarlos y agradecerlos. Por lo tanto, primera pregunta, ¿cuáles son tus talentos? El que los tenga claros, valórelos, póngaselos a Dios en gratitud. El que todavía no los haya descubierto, examínese con humildad, pida ayuda. Y el que diga que no tiene talentos, pues empiece a renovar su corazón, porque se está haciendo daño con una gran mentira en su vida. Viene el segundo paso. Una vez que sé que tengo el talento, ¿qué estoy haciendo con el talento? Y aquí es donde entra la enseñanza de la historia. En primer lugar, nos damos cuenta que hay diversidad en la distribución. ¿Esto por qué? Porque es la realidad de la vida. Porque todos nosotros somos distintos. Nadie es igual a otra persona. Por eso hay diversidad de talentos.
El error sería empezar a compararme, porque siempre vamos a encontrar a alguien que en algún aspecto tiene más que yo o es más que yo, y alguien que tiene menos que yo. Y cuando empezamos a compararnos inútilmente, nos podemos ir llenando de resentimientos, de envidias, de avaricias, de orgullos. Cuando llega la primera persona a la cual se le dieron 5 talentos, ¿qué le dice al dueño de los talentos? Mira, me entregaste 5, ¿cuántos le devolvió? 10, porque le dio otros 5. En una clave de matemática en proporcionalidad, ¿cuánto le regresó? ¿El 20%, el 50% o el 100%? El 100%. Y le dijo: siervo bueno y fiel. Fiel porque confías en el talento que te di. No tuviste miedo, no fuiste egoísta, no fuiste orgulloso y lo pusiste a producir. Llegó el segundo, que había recibido 2 talentos. ¿Y cuántos talentos entregó? 4 talentos. ¿Qué dio en porcentaje? ¿El 20, el 50 o el 100%? El 100%. Esta es la enseñanza. El Señor, ¿a qué nos invita? A que demos el 100% de lo que tú eres, sin compararte con nadie, solo mirándote y comparándote contigo mismo, porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Da el 100% de ti, en tu vida, en tus cualidades, porque tú mismo, tú misma eres un talento, porque eres un ser que existe, que está reflejando la imagen de Dios. Tú eres un talento y el Señor te invita a dar el 100%. Pero viene el tercer personaje. El tercer personaje recibió un talento. ¿Y cuántos entregó? No, ¿cómo que nada? Entregó 1. Tampoco se lo robó, ¿verdad? Entregó un talento. Y en porcentaje entregó el 20, el 50 o el 100% de lo que había recibido. Pues no produjo nada. Entregó solo un talento. Y aquí es donde viene toda la enseñanza para ver qué estoy haciendo yo con mis talentos. Dice este personaje: se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Empezó criticando al dueño de los talentos, echándole en cara. ¿Por qué? Porque cuando una persona se encierra en su egoísmo, en su orgullo, y vive comparándose inútilmente con los demás, con mentiras, con envidias, no reconoce lo bueno que tiene, comienza a llenarse ¿de qué? De resentimientos, de esas envidias que carcomen el corazón. Y entonces empieza a criticar todo y a ver solo lo malo. No ve lo bueno, no valora lo bueno, no agradece lo bueno. Obviamente siempre habrán cosas negativas y desagradables, pues claro que sí. Pero la persona que no ha descubierto su talento empieza a criticar, empieza a llenarse de un espíritu negativo. Y todo es malo, todo es feo. Y entonces esa persona explota en rabia, explota en burlas a los demás, explota en orgullo con los demás, explota en altanería con los demás. ¿Por qué? Porque se llenó de resentimiento, porque se sintió menos. Claro, el otro recibió 5, el otro recibió 3. Pues yo recibí 1, yo no valgo, yo no sirvo. Entonces yo simplemente guardo ese talento, lo escondo. Se llenó de resentimiento. Incluso le hizo el reclamo al dueño de los talentos. Así como nosotros, que le hacemos el reclamo a Dios cuando somos personas llenas de negativismo, de orgullo. Es que usted no me ama, es que al otro sí le da, a mí no me da, yo que sí le rezo, yo que sí voy a misa. Empezamos a protestar contra el dueño de los talentos, cuando tenemos talentos. ¿Y qué sigue diciendo? Tuve miedo y fui a esconder el talento. Incluso uno diría: bueno, pero es que él tampoco hizo nada malo, recibió un talento y pues regresó un talento. Y no se lo robó, lo guardó para que no se lo robaran. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Tu vida, tú eres un talento y no lo puedes esconder porque te haces daño. Porque cuando tú te llenas de miedos que nacen muchas veces de nuestros orgullos, de nuestros egoísmos,
Entonces, escondemos las cosas buenas que tenemos. Y cuando las escondemos, nos vaciamos. Y por eso hay una conclusión que parece rara y hasta injusta. Porque el Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. Debías haber puesto al menos mi dinero en el banco, al menos poner a producir lo mínimo. Pero no, te llenaste de miedos. Y dice: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Y esta frase suena injusta, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Uno dice: a ver, como que esta frase no, como que no es muy cristiana, como muy caritativa. Como que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quita hasta lo que tiene, hasta lo poco que tiene. No, eso como que no concuerda con la lógica de la caridad, del compartir. Lo que pasa es que hay que entender todo este contexto de la parábola. ¿Qué quiso decir el Señor? Miren, al que tiene mucho amor porque descubrió sus talentos, al que tiene mucha misericordia porque descubre lo bueno de la vida en medio de las dificultades, lo bueno de las personas y lo bueno de sí, se convierte como en un imán que atrae todo lo bueno y más se llena de cosas buenas. Pero al que es egoísta, al que es orgulloso, resentido, envidioso y esconde su talento, se le va, pierde hasta lo que tiene. Entonces es esa paradoja de esconder el talento. Y entonces nos preguntamos hoy: ¿será que yo soy de esas personas que está escondiendo el talento? ¿Será que ese espíritu negativo con el que vivo, esa rabia que me carcome, esa envidia que invade mi vida y me destruye, esa soberbia que me ata, no será porque estoy escondiendo mis talentos? Y al esconderlos, cada vez estoy más vacío, cada vez más insatisfecho, cada vez más frustrado, cada vez fijándome más en lo malo. Y entro en ese ciclo, en esa espiral que no tiene fin, donde cada vez tengo menos y me siento menos, porque no supe descubrir, valorar, agradecer y poner a producir mis talentos. ¿Qué significa poner a producir los talentos? Aquí está hablando en un término pues económico. Seguramente fue, negoció, vendió, cambió. Es decir, no lo dejó quieto, lo puso en relación con otras personas. El otro, ¿qué hizo? No lo puso en relación con los demás, sino que lo escondió. Todo negocio implica eso: relacionarse, cambiar, vender, proponer. Aquí lo que Jesucristo quiere enseñar no es una clave de comercio o de venta y adquisición de productos o de capitalismo. Lo que Cristo dice es: las cosas que tienes, ¿cómo las pones en relación con los demás? O en otras palabras, tus talentos te sirven para servir al otro. Tus talentos te sirven para resaltar la dignidad del otro. Tus talentos te sirven para construir una mejor familia, un mejor barrio, una mejor sociedad. ¿O no te sirven porque los escondes? Porque te llenas de ese miedo que te lleva al egoísmo y al orgullo. Entonces preguntémonos si descubrí mis talentos y preguntémonos cómo estoy yo sirviendo con mis talentos. O cayendo en el error no de servir al otro con mis talentos, sino de servirme del otro y aprovecharme del otro con mis talentos. Y eso significa esconder el talento. La persona que se aprovecha de los demás con lo que tiene, con sus talentos de cualquier tipo, en esta historia es el que esconde el talento. Y cada vez más se va a sentir vacío interiormente. Cada vez más se va a llenar del sinsentido de la vida, en lugar del sentido y valor de la vida. Hoy pues tenemos estas dos preguntas importantes para cada uno, sin importar la edad. Porque a veces uno puede decir: bueno, es que yo ya soy un adulto mayor, pues yo ya qué talento, no, pues ya estoy esperando que el Señor me llame para entregarle lo poco que ahorré en la vida. No, porque la vida misma es un talento, el tiempo mismo es un talento. Y mientras estemos vivos respirando, es un talento. ¿Qué estás haciendo con él? Y sí, puede ser que circunstancias adversas, enfermedad, edad, como que nos pongan ciertos límites en nuestros talentos, pero tenemos muchos más.
Y si nos fijamos en lo bueno, en lo lindo, en lo hermoso, a pesar de lo negativo, entonces al que tiene se le dará más, porque atrae más cosas buenas. Pero al que no tiene el valor de descubrir su talento y ponerlo al servicio del otro, eso que tiene o que creía tener se le va. No lo disfruta en la vida, no lo aprovecha, vive frustrado, vive siempre fijándose solo en lo malo. ¿Qué queremos escoger hoy? Podemos ser el que da el 100% o el que no da nada y vive frustrado. Podemos escoger valorar nuestros talentos, darnos tiempo para descubrirlos, dedicarnos tiempo de reflexión, de análisis, de oración para descubrirlos, porque si no, seguimos en el ajetreo de la vida cotidiana y no nos damos cuenta de los talentos que tenemos. Vivimos en un torbellino de actividades, subimos, bajamos y nunca nos dedicamos un tiempo personal de oración, de reflexión, de análisis. Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea, una vez que tengo claro mis talentos, ¿qué estoy haciendo con ellos? ¿Los estoy escondiendo? ¿O con ellos yo mismo estoy creciendo porque me dignifico y resalto la dignidad del otro? Ojalá tú y yo podamos escuchar en el día a día, cuando nos acostamos, cuando cerramos los ojos, y escuchemos en nuestra mente esa frase del Señor que nos dice a través de nuestra propia inteligencia: bien, siervo bueno y fiel. Porque en este día, en el hoy de tu vida, has sido fiel en lo poco. Entra en el gozo de tu Señor.